E a gente quer chamar os três convidados, né? Que é o Júlio Benítez, que é da CCT, que é a Central do Paraguai, né? Que o companheiro se encontra aqui presente. Companheiro Júlio, por favor. E o companheiro Sebastián Romero, que é metalúrgico da GM da Argentina, né? E o Luiz Acosta, que é militante do Andes. Ele também é um dos convidados para estar fazendo aqui a apresentação na mesa. Tem lugar aqui. Bom, então, aí você vê que começa, a proposta é que cada um tenha 20 minutos. Nós vamos estar, gente, olha, nós vamos estar precisando de uma tradução para os dois companheiros aqui, tanto o Júlio como o Sebastián, certo? Então, nós estamos, a companheira Ariadna vai ajudar. A companheira Ariadna vai ajudar para fazer essa parte da tradução. Significa que o plenário vai precisar fazer mais silêncio do que o que precisa ser feito, porque tem a tradução, tá certo? Vocês começam primeiro. Bueno, muy buen día, compañeras, compañeros. Bom dia. Reiterar el agradecimiento por esta invitación. Reitero o agradecimento por esse convite. Me siento orgulloso de compartir con los camaradas. Eu estou orgulhoso de compartilhar com os camaradas trabalhadores. Bueno, el análisis de la situación en Latinoamérica y fundamentalmente en lo que respecta a la situación de los trabajadores en Paraguay. Bom, a análise da situação de Latinoamérica e fundamentalmente no que respeita à situação dos trabalhadores em Paraguai. Creo que debemos enmarcarlo dentro del telón de fondo que significa la crisis económica a nivel mundial. Acho que deve ser enmarcado, né, no telão de fundo do que significa a crise econômica mundial. Pienso que con la recesión económica que afecta fuertemente a Latinoamérica, el imperialismo viene aumentando y reforzando su orientación de recolonización de los países. Com a recessão econômica, né, que se sente no mundo, o imperialismo vem aumentando a colonização que se sente bem nos países. Que se expresa en cuestiones muy concretas como la desnacionalización de las empresas, mayor apertura en las fronteras y con ello, lógicamente, la profundización de los ataques a los intereses y derechos de la clase trabajadora. Bom, que se expressa em questões muito concretas, né, como a desnacionalização, a abertura das fronteiras e a profundização dos ataques a los intereses de la clase aos interesses da classe trabalhadora. Y importante resaltar que estos modelos son implementados tanto por los gobiernos burgueses tradicionales como aquellos gobiernos que se presentan como progresistas o socialistas, que son de la corriente del Frente Popular, porque aplican los mismos planes. É importante ressaltar que esses planos são aplicados tanto por governos nacionalistas burgueses quanto aqueles governos progressistas ou até que se chamam socialistas, que conformam o que é a Frente Popular.
que aplican los mismos. que aplicam os mesmos planos que os outros tipos de governo, né? No, lógicamente, debido al poco tiempo, no se puede profundizar mucho la caracterización que tenemos. Sin embargo, resaltar algunos aspectos fundamentales de esta situación, como por ejemplo el salto de la urbanización en todos los países de Latinoamérica como uno de los aspectos fundamentales. Então, não, obviamente pelo tempo não dá para profundizar muito na caracterização, mas um dos elementos mais importantes desse salto é precisamente o salto na urbanização, né, dos países de Latinoamérica. En Paraguay, por ejemplo, teníamos una población del 60%, hace 10 años del 60% campesina y 40% urbana. Por exemplo, em Paraguai, há 10 anos, a gente tinha uma população 60% campesinado e 40% urbana. Y ahora es al revés. E agora é o contrário. Por otro lado, es importante resaltar el enfoque de la actual División Internacional del Trabajo, digamos que da preeminencia, que da prioridad a la producción de los commodities. Por outro lado, o enfoque, né, da Divisão Internacional do Trabalho, hoje por hoje, dá prioridade aos commodities. Y eso en Paraguay se verifica concretamente con la expansión de la producción de la soja. Isso em Paraguai se vê concretamente com a expansão da produção da soja. En Paraguay, este modelo de explotación agrícola hace que miles de compatriotas paraguayos sean expulsados a la miseria. Em Paraguai, esse modelo de produção agrícola faz com que milhares de paraguaios sejam expulsados à miséria. La mayor dependencia tecnológica también se verifica en Paraguay. Maior dependência tecnológica também pode se verificar em Paraguai. Solo algunos rubros de industrialización, pero que están limitados al modelo de producción en máquina. Somente alguns rubros, né, alguns aspectos da produção se desenvolvem, mas limitados ao que são as maquilas. Bueno, pasando directamente a la situación de Paraguay, podemos decir que el Paraguay es un país profundamente dependiente y atrasado económicamente. Falando especificamente da situação de Paraguai, podemos dizer que o Paraguai é um país profundamente dependente política e economicamente. Que a las causas históricas, estructurales del atraso económico se suma la aplicación de los planes neoliberales. As causas históricas de dependência do Paraguai se suma também os planos político-econômicos neoliberais. Así como en los demás países, se aplica con mucho rigor la política de flexibilización laboral, de precarización de las condiciones de trabajo. Assim como em outros países, se aplica com muita profundidade a política de flexibilização laboral, a política de precarização do trabalho. Y se impulsaron también las políticas de privatización de las empresas estatales. E se impulsou também políticas de privatização das empresas estatais. Digamos que, así como en otros países, también se arrebataron los derechos históricos de la clase trabajadora, y que eso se profundizó mucho con el último gobierno, el actual gobierno del presidente Cartes. Foram arrebatados muitos direitos da classe trabalhadora, assim como em outros países, e isso se aprofundou muito com o último governo, né, com o governo do presidente Cartes. Algunos datos
que servirían para ubicar un poco, por si los compañeros no conozcan, ¿verdad? Só alguns dados para localizar um pouco para os companheiros que não conhecem. La situación de pobreza en el Paraguay es del 22,24%. O índice de pobreza no Paraguai é do 22,24%. La pobreza extrema alcanza casi el 10% de la población. A pobreza extrema chega a ter quase 10% da população. Y la desigualdad social es del 50% aproximadamente. E a desigualdade social é de 50% aproximadamente. Hay, digamos, un predominio del trabajo informal. Predomina o trabalho informal, Que es del 75% en contra del trabajo formal que no alcanza el 25%. que seria de 75% em comparação com o trabalho formal, que não chega a ser 25%. Bueno, de igual forma, la cobertura de la salud y la seguridad social son muy bajas, alcanza el 33% solamente. Do mesmo jeito, a cobertura da saúde, do que seria a Seguridade Social, a Previdência Social, é muito baixo, alcança somente 33%. Bueno, así como en los demás países, nuestra historia viene de las dictaduras militares que, digamos, fueron reemplazadas por las democracias burguesas. No nosso país, assim como em outros, a nossa história vem de ditaduras militares que foram trocadas por democracias burguesas. Estos gobiernos vinieron aplicando esos planes de austeridad, esos planes neoliberales. Esses governos democráticos, né, vieram aplicando esses planos de austeridade De corte neoliberal. de corte neoliberal. Pero el que profundizó estas medidas fue este último gobierno del presidente Cartes. Mas quem aprofundou essas medidas foi o último governo do presidente Cartes. El presidente Cartes impuso un gobierno de carácter mafioso. O presidente Cartes impôs um governo de caráter mafioso Y profundizó la política represiva contra el movimiento sindical y popular. e aprofundou a política repressiva contra o movimento sindical e popular. En el Paraguay no existe libertad sindical en estos momentos. No Paraguai não existe liberdade sindical nesse momento. La política aplicada por el gobierno es la profundización de la criminalización de la lucha social. A política aplicada pelo governo nesse momento é o aprofundamento da criminalização na luta social. La justicia es una superestructura que ya no cuida las formas. A justiça é uma superestrutura que já não cuida das formas Y está al servicio directo de los intereses del gobierno y las patronales. e está ao serviço direto dos interesses do governo e os patrões. Anteriormente había alguna esperanza de que fallasen a favor de la clase trabajadora. Anteriormente havia alguma expectativa, esperança de que a justiça falhasse a favor da classe trabalhadora. Ahora eso es muy difícil. Agora isso é muito difícil. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo aplica una política de obstrucción para la legalización de los sindicatos. Por outro lado, o Ministério de Trabalho aplica uma política de obstrução da legalização dos sindicatos laboristas. En cuanto a la criminalización, todos los trabajadores que deciden salir a luchar son imputados judicialmente. Enquanto à criminalização, todos os trabalhadores que saem lutar acabam sendo imputados judicialmente.
Lo mismo ocurre con el sector de los trabajadores del Estado. Son las mismas políticas las que son aplicadas. A mesma coisa acontece com os trabalhadores do Estado. São as mesmas políticas que são aplicadas. Podemos decir que la situación actual del movimiento sindical está caracterizada por un repliegue debido a la política represiva y antisindical del gobierno. O movimento atual, podemos dizer, está caracterizado por recuo devido às políticas de repressão e criminalização do governo. En la historia reciente, en la historia política reciente del Paraguay, así como en otros países, hemos experimentado gobiernos gobiernos de carácter de la burguesía tradicional, pero también experimentamos gobiernos de Frente Popular como lo fue el del presidente Lugo. Na história recente de Paraguai, tivemos governos nacionalistas burgueses normais, mas também tivemos governos de Frente Popular, como é o caso do Lugo. El gobierno de Frente Popular causó un enorme daño a los movimientos populares porque aplicó la política de cooptación a las principales dirigencias. O governo de Frente Popular causou dano muito grande aos movimentos sociais e populares porque aplicou uma política de cooptação dos dirigentes. El proceso de burocratización de la dirigencia sindical no solo se limitó a, digamos, destruir la democracia obrera. O processo de cooptação das dirigências sindicais não foi somente no sentido de destruir a dirigência operária, sino que los impulsó a un proceso de descomposición moral, porque empezaron a formar parte de la corrupción. Perdão, ele está falando do processo de burocratização. Então, também se dedicou a tentar desmoralizar eles, né? Porque la dirigencia, digamos que recurrió también a la corrupción. Porque a própria dirigência sindical também caiu ou recorreu à corrupção. La Confederación de la Clase Trabajadora, la CCT, surge justamente como respuesta a ese abandono de la lucha por parte de la burocracia. A CST surge precisamente como resposta à luta contra o abandono dessa parte da burocracia, né? Y surge con el objetivo de recuperar los principios fundamentales de la lucha sindical, como son e surge com o objetivo de recuperar os princípios básicos, essenciais da luta sindical, como são la independencia de clase, a independência de classe, la autonomía sindical, el internacionalismo proletario, o internacionalismo proletário. Y es una lucha muy difícil, fue una lucha muy difícil para la CCT y el sector, digamos, revolucionario. Foi uma luta muito difícil, né, para a CST e, digamos, para o setor revolucionário. Mantener una posición contra el gobierno de Frente Popular, porque la mayoría de la clase trabajadora lo sentían como su gobierno. Manter uma posição clara frente ao governo de Frente Popular, porque a maioria da classe trabalhadora ainda sentia esse governo como seu governo. Actualmente, la situación del movimiento sindical se encuentra en una situación de repliegue. Atualmente, o movimento sindical se encontra numa situação de recuo. Sin embargo, existen algunos elementos
que ponen de relieve la posibilidad de un cambio en la situación. No entanto, existem alguns elementos que colocam a possibilidade de uma mudança na situação. Nosotros hemos dirigido algunas huelgas importantes en los 2 últimos años. Nos últimos 2 anos, nós temos dirigido algumas greves importantes, como la de los trabajadores estibadores portuarios y también la huelga de los trabajadores aeroportuarios. como as greves dos estibadores portuários e também dos trabalhadores aeroportuários. Lamentablemente, estas huelgas fueron derrotadas. Lamentavelmente, as 2 greves foram derrotadas. Creemos nosotros que esos son los elementos que producen, digamos, una situación de desmoralización en el movimiento sindical. Esse tipo de elementos são os que produzem uma situação de desmoralização no movimento sindical. Hemos impulsado movilizaciones que fueron duramente reprimidas. Temos impulsado movilizações que foram duramente reprimidas. En este marco de calma, digamos, surge como una sorpresa, una explosión popular. Nesse marco de calmaria, digamos, surge como uma surpresa, que é uma explosão popular ante los intentos por parte del actual gobierno de mantenerse en el poder. frente à tentativa de parte do atual governo de se manter no poder. El gobierno de Cartes venía impulsando el proyecto de modificación de la Constitución. O governo Cartes vinha impulsando o projeto de modificação da Constituição con el objetivo de imponer la posibilidad de reelección. com o objetivo de impor uma possibilidade de reeleição. Eso produjo una crisis política en las alturas, Isso produziu uma crise política nas alturas, pero también tuvo su expresión en el movimiento popular. mas também teve uma expressão no movimento popular. Miles de jóvenes, fundamentalmente del sector estudiantil, salieron a las calles a oponerse a este proyecto. Milhares de jovens, principalmente do movimento estudantil, saíram às ruas a se opor a esse movimento. Y llevaron adelante una hazaña importante y simbólica en la lucha, como fue la quema del Congreso. E levaram à frente uma hazaña muito importante e muito simbólica, como foi a queima do Congresso. Esta expresión no es solo el descontento y el rechazo a la posibilidad de reelección. Essa expressão não é somente descontento e rejeição à possibilidade de reeleição. Desde nuestro punto de vista es la expresión del hartazgo y el rechazo al modelo que no da respuestas a los principales problemas sociales que sufre la población. Mas, do nosso ponto de vista, é uma expressão do cansaço e da rejeição a um modelo que não dá resposta aos principais problemas da população. Entonces, estos sectores se rebelaron ante eso y apelaron a la movilización y al repudio, no solamente al presidente, sino que también a los componentes del Congreso. Então, esse setor se rebelou ante isso e apelou não somente apelou à mobilização, mas não só contra o presidente, mas também contra os elementos do Congresso que reforçam isso, que vão nesse mesmo sentido. Nosotros decimos que este hecho no cambia la situación actual,
que sigue siendo ejercido con mucha presión, con un régimen reaccionario. Nós dissemos que esse fato não mudou a situação atual, ainda tem muita repressão, continua sendo uma situação reaccionária. Decimos sí que este hecho simbólico es muy educativo para la conciencia de las masas. Mas dissemos sim que esse fato simbólico é muito educativo para a consciência das massas. Y que vemos que hay una mayor predisposición a volver a salir a luchar. E vemos uma maior predisposição a sair, lutar de novo. Porque los jóvenes demostraron que el gobierno de Cartes no es invencible. Porque os jovens demonstraram que o governo Cartes não é invencível. Y que con la movilización y la lucha se puede no solamente frenar sus proyectos, sino derrotarlos. E que com a mobilização e a luta é possível não só frenar os projetos dele, mas também derrotá-lo. Creemos que el movimiento sindical actualmente está dando algunas muestras de recuperación. Achamos que o movimento sindical atualmente está dando algumas mostras de recuperação. Como por ejemplo una huelga victoriosa del sector eléctrico. Como por exemplo uma greve vitoriosa do setor elétrico. Que es el sindicato más representativo del país. Que é o sindicato mais representativo do país. Ese es el aspecto objetivo, pero también estamos viendo que hay un sector de la dirigencia que está rompiendo con la burocracia. Isso desde o objetivo. Mas também estamos vendo que tem um setor da dirigência que está rompendo com a burocracia. Por ejemplo, un sector de la dirigencia de este sindicato está acercándose a las posiciones de la CCT y a las posiciones del sindicalismo revolucionario. Por exemplo, um setor da dirigência desse sindicato está chegando mais perto das posições da CST e da dirigência sindical revolucionária. En la semana pasada tuvieron sus elecciones y ganaron la dirección del sindicato. Na semana passada houve eleições e ganharam a direção do sindicato. Bueno, creemos, compañeros y compañeras, que la situación en el Paraguay es similar a la situación a los procesos que vienen experimentando los demás países de la región y que Achamos que a situação do Paraguai é similar à situação ou aos processos que vem acontecendo nos outros países de Latinoamérica, da região. Y que cada vez se hace más patente la necesidad de fortalecer los organismos sindicales revolucionarios y fortalecer la dirección revolucionaria. E que é cada vez mais evidente a necessidade de fortalecer os organismos sindicais e a direção revolucionária. Muchas gracias. Muito obrigada. Gente, agora a gente vai passar a palavra para o Sebastião Romero, metalúrgico da GM da Argentina. E só para explicar, estava previsto 20 minutos de fala para cada um, mas a gente não contou com uma tradução. Então a gente esticou mais 5 minutos. Vamos esticar mais 5 minutos para cada um deles para poder dar um tempo suficiente. Ela está perguntando se a tradução está dando para entender bem. Beleza? Tem pessoas que... Bueno, buenos días compañeros.
Primero saludar a esta conferencia, la verdad que para mí es un orgullo y es la primera vez que participo de algo tan importante como esto. Bom dia, companheiros. Primeiro, dar uma saudação para a conferência. Para mim é um orgulho e é a primeira vez que eu participo de uma coisa tão importante como essa. Bueno, y la verdad que me voy cada vez más sorprendido del proceso que pasa Brasil. Eu estou cada vez mais surpreso com o processo que está acontecendo no Brasil. Y con el informe que acaba de dar el compañero de Paraguay, Mesmo com o informe que deu o companheiro de Paraguai, porque me voy con la conclusión que la clase obrera y el pueblo pobre padece lo mismo en diferentes países. porque eu tiro a conclusão de que a classe operária e o povo pobre vivem a mesma coisa em diferentes países. Nosotros en Argentina también estamos pasando la misma situación de corrupción. Nós na Argentina estamos vivendo a mesma situação de corrupção, También el mismo ataque hacia la reforma de los trabajadores. o mesmo ataque e reformas, contra os trabalhadores. Y vemos que también hay una burocracia sindical que no está respondiendo a los reclamos de la clase. E também há uma burocracia sindical que não responde às demandas da classe trabalhadora. Este año, o a partir del año pasado, se abrió un proceso A partir do ano passado, se abriu um processo donde la clase obrera empezó a participar más activamente frente a los reclamos que está poniendo el gobierno burgués. onde a classe operária começou a participar mais ativamente, reclamando frente às imposições do governo burguês. A partir del 19 de octubre del año pasado, donde hubo masivas, paro en fábricas, A partir do dia 19 de outubro do ano passado, onde houve massivas paralisações de fábricas, sobrepasando a las dirigencias sindicales, passando por cima das dirigências sindicais, en contra del plan económico del gobierno de Macri. em contra do projeto ou plano econômico do governo Macri. Esto fue creciendo, los reclamos en diferentes marchas y concentraciones, Os reclamos foram crescendo em diferentes demonstrações, mobilizações, concentrações. lo que fue en marzo de este año el 6, 7 y 8, Por exemplo, que foi em março desse ano, 6, 7 e 8 de março, donde participaron más de 1,5 millones de trabajadores en las calles de estas manifestaciones. Mobilizações que tiveram a participação nas ruas de mais de 1,5 milhão de trabalhadores. Hace poquito también masivamente participaron de concentraciones en contra del 2x1. Há pouco tempo atrás houve também participação de concentrações contra o 2x1, a medida do governo Macri. Esa medida del 2x1 es, favorece a los genocidas de la dictadura militar con respecto a las condenas. Essa medida 2x1 favorece os genocidas da ditadura militar em relação à sentença, né? También hubo movilizaciones de mujeres por Ni Una Menos en contra de los femicidios. Também houve grandes mobilizações de mulheres por nenhuma menos contra o feminicídio. Y las mujeres también están en la vanguardia, sobre todo las mujeres trabajadoras, pidiendo igualdad de derecho en los puestos de trabajo. As mulheres estão na vanguarda, particularmente as mulheres trabalhadoras, demandando igualdade de direitos, particularmente no que tem a ver com os direitos de trabalho, do trabalho. Esto se enmarca en todas estas movilizaciones la mayor participación de los trabajadores.
como que todas estas movilizaciones tienen el carácter distinto a otras movilizaciones que se venían dando porque hay mayor participação da classe nos processos. A diferença de outras mobilizações que já houve, que tinha, essas se marcam, tem um caráter específico que uma maior participação da classe trabalhadora. Sobre todo el 7 de marzo de este año, donde el paro general que se le saca a la burocracia sindical, particularmente o dia 7 de março, onde a greve geral, que é forçada da dirigência sindical, para la fecha del 6 de abril, para o dia 6 de abril, donde en un acto la burocracia sindical llama para descomprimir la bronca y el descontento que se vivía en cada puesto de trabajo. Dia 7 de março era um ato que a burocracia sindical estava chamando para tentar descomprimir a bronca que estava se vivendo, né? Donde también ocurre un hecho histórico que por primera vez en la historia argentina lo corren a botellazos y lo quitan del país. Onde aconteceu um fato histórico mesmo na Argentina que a classe operária tirou o dirigente sindical do palco com garrafas e correndo ele para sair daí. Pidiendo que le pongan fecha al paro nacional. Demandando que eles chamaram ou puseram uma data para a greve geral. Al mismo tiempo, también en Rosario, General Motors, yo participamos también de un proceso importante. Paralelamente, na General Motors Rosário, que eu sou representante, participou de um processo muito importante, donde también los trabajadores, producto de la bronca del pacto de la empresa, sindicato y gobierno, onde os trabalhadores, produto da bronca pelo acordo entre a empresa, o governo e o sindicato, plantean 350 suspensiones. Era um acordo que colocava 350 suspensões, que na verdade eram demissões. Despidos encubiertos. Demissões encobertas. Formamos comité de lucha, los trabajadores nos organizamos, pese a las direcciones que no ayudaban, nos organizamos en comité de lucha y planteamos un plan de lucha. Os trabalhadores, apesar das direções que não ajudavam, nos organizamos e formamos comitês de luta. Donde se hicieron 4 asambleas masivas con la participación del total de la fábrica. Fizemos 4 assembleias massivas com a participação do total dos trabalhadores da fábrica. Y bueno, tomando medidas de paro nacional en movilizaciones y pidiendo plan de lucha de las centrales obreras. Votando a participação da greve geral e das mobilizações e demandando um plano de luta de parte das dirigências sindicais. También en contra del plan de ajuste del gobierno. E também contra o plano de ajuste do governo. Ese proceso es, digamos, referencia de lo que sucedía en el país en ese contexto. Esse processo foi também uma referência, né, do que estava acontecendo no país nesse processo todo. Con esto quiero llegar a la conclusión de que hay una predisposición de la clase trabajadora y veo que en Brasil y en Paraguay y en Latinoamérica el conjunto está sucediendo. Com isso eu quero chegar na conclusão de que há uma predisposição de luta da classe trabalhadora no Brasil, em Paraguai e também em outros lugares de Latinoamérica. Lo cual creemos que no se desarrollan profundamente a causa de las direcciones traidoras o falta de dirección. Que achamos que se não se desenvolvem completamente é por causa das direções traidoras ou por falta de direção. Sin más que explayar, decir que me voy muy contento de saber que la clase trabajadora sobre todo y el pueblo pobre está luchando
Sem me estender muito, eu saio daqui muito contente por ver que a classe trabalhadora e o povo pobre está lutando. Y sobre todo el proceso de Brasil, cómo impacta en Argentina, teniendo en cuenta la participación del Conlutas. E, sobretudo, o impacto do processo do Brasil na Argentina, considerando também a participação da Conlutas. Los trabajadores argentinos dicen que así tienen que actuar las direcciones sindicales. Os trabalhadores argentinos dizem que é assim que as direções sindicais têm que agir. Para defender todos los reclamos y avanzar en las conquistas de los trabajadores. Para defender as demandas e avançar nas conquistas dos trabalhadores. También creo yo, es una apreciación personal, que tenemos más que nunca que formar una movida sería internacional para apoyo a Brasil, que nos está marcando el camino de la lucha de la clase. Isso é uma posição pessoal. Eu acredito também que temos que formar uma movida, uma organização internacional de apoio ao Brasil, que está marcando o caminho de luta. Para terminar con todos los atropellos en diferentes países. Para acabar com todas as arremetidas dos governos nos diferentes países. Como en el nuestro también, ahora se frena un poco por la situación electoral. O nosso país agora também tem uma espécie de recuo por causa da situação eleitoral. Donde la mayoría de las direcciones llevan hacia la bronca, hacia las urnas y no hacia las calles. Onde a maioria das direções canalizam a bronca pelas urnas e não para as ruas. Como el pueblo lo pide. E não para as ruas como o povo está pedindo que seja. Bueno, muchas gracias. Muito obrigado. Ok, agora é o companheiro Luiz Acosta. Ele vai ter 20 minutos, né? Porque não precisa de tradução, então precisa de um pouquinho a mais. Bom dia a todas e a todos. Obrigado pelo convite. E que bom que não precisa de tradução. Esse que meu português está melhorando, não? Então, primeiramente queria... fora tema, exatamente. Mas primeiramente queria dizer de que, apesar de que eu estou como primeiro vice-presidente do antes, a fala que eu vou fazer não é uma fala que espelhe necessariamente o debate de nossos sindicatos sobre a América Latina. Nós temos um debate, em todo caso, incipiente, mas então eu vou fazer mais algumas reflexões a título mais pessoal. E, portanto, a responsabilidade da fala é minha. E, ao mesmo tempo, eu vou fazer uma fala mais pensando na América Latina como um todo. Apesar de que minha origem é uruguaia, eu não vou fazer uma fala tentando colocar questões que estão acontecendo no Uruguai. Então, vou fazer mais uma fala nesse sentido. Eu queria primeiro dizer que é bem oportuna esta mesa, não? Até porque neste ano, além de comemorar os 100 anos da Revolução Russa, 100 anos da primeira greve geral aqui no Brasil, também são os 50 anos do assassinato do Che Guevara. E me parece então que é muito importante neste momento lembrar a figura do Che Guevara e fazer um debate sobre a América Latina, e na verdade seria um debate sobre a Revolução Latino-Americana, sobre a América Latina como um continente em revolução,
e aí inserir a figura do Che Guevara e a importância do Che Guevara no processo revolucionário da nossa América Latina. Nosso continente tem uma história de processos revolucionários muito avançados. Apesar que neste momento possamos estar em um momento de recuo, a América Latina teve uma revolução lá coincidindo com a Revolução Francesa em Haití. Então nós temos uma tradição revolucionária importante. A vezes os processos históricos vão apagando, vão secundarizando a nossa memória, e nós temos então uma tradição revolucionária que se remonta à Revolução da Haití, e mesmo também já no século XX temos uma tradição revolucionária, não? Antes da Revolução Russa nós tivemos uma revolução camponesa muito importante, com todas suas luzes e suas sombras, no caso da Revolução Mexicana também. Agora, eu queria fazer uma fala um pouco neste sentido, nos avanços e recuos dos processos revolucionários em nosso continente. E em todo caso, colocando a situação de nosso continente em relação com os interesses imperialistas, particularmente dos Estados Unidos. E neste caso eu queria lembrar e trazer para nós o problema que a América Latina tem quase que desde os processos de independência no século XIX, quando Estados Unidos formula aquela política conhecida como política Monroe, que vocês lembram, a política Monroe já formulada no início do século XIX, que dizia América para os americanos. É claro que aquela política da América para os americanos do século XIX queria dizer que Estados Unidos iria a impedir que a América Latina fosse recolonizada por Espanha, por Portugal, por Holanda, enfim, pelos países europeus. Mas é verdade que exatamente no quadro em que aconteceu a Revolução Cubana, Estados Unidos vai ajornar sua política monroísta, a política da América para os americanos. E agora sim, América para os americanos vai querer dizer que Estados Unidos tem um interesse particular em nosso continente, tem um interesse específico em nós, não apenas um interesse econômico, um interesse de se apropriar dos recursos naturais, de se apropriar das nossas riquezas, sino que Estados Unidos tem um interesse geopolítico na América Latina. Estados Unidos se coloca como gendarme de nosso continente. E naquela época, na época da Revolução Cubana, Estados Unidos se coloca como quem vai impedir que o processo de avanço das lutas populares e de avanço do socialismo na América Latina não possa prosperar. Por isso, toda nossa política está marcada pela presença imperialista, tanto a partir das empresas imperialistas, mas da política particular de Estados Unidos hacia nosso continente. Uma política que tenta impedir que os processos revolucionários possam avançar. Esses processos muitas vezes têm sido pensados por nossos dirigentes, por as massas populares, pelos trabalhadores, como um processo que busca construir o que seria nossa segunda independência. Pensando que nossa primeira independência foi lá no século XIX, a independência em relação com a Espanha e com Portugal, e agora, ou melhor dito, lá atrás, no século XX, nossa segunda independência era a independência em relação ao imperialismo norte-americano, e que essa segunda independência abriria o caminho para o avanço do socialismo. E esse avanço do socialismo no nosso continente tinha em Cuba sua expressão mais avançada, porque efetivamente, apesar dos interesses norte-americanos, tinha acontecido no final dos anos 50 uma primeira experiência revolucionária socialista bem sucedida. Evidentemente Cuba não podia ter triunfado e sobrevivido todo o tempo que sobreviveu até agora se não tivesse tido o apoio naquela época do sistema socialista, da União Soviética. Enfim, se nessa situação geopolítica internacional, seguramente Cuba não tivesse tido a possibilidade de sobreviver tanto tempo como efetivamente tem conseguido sobreviver. Agora, depois do triunfo da Revolução Cubana,
a mí me parece que se abrió en nuestro continente un periodo de lutas y de revoluciones que va a marcar a esa época tan importante para todos nosotros, que van a ser los años 60, con toda experiencia de grupos políticos de más diversa naturaleza, más sin duda a grande marca de esta época son los grupos que se identifican con experiencia guerrillera. Hay una identificación que tiene problemas, evidentemente la revolución no es una operación de carácter militar, pero se identifican con experiencia guerrillera y van a surgir una enorme cantidad de grupos guerrilleros en nuestro continente que intentan imitar, pelo menos en sus aspectos más externos, un proceso revolucionario que se identifica, além de más, con la figura de Che Guevara. E que vai ter nos anos 70, com o triunfo do governo da Unidade Popular no Chile, seu momento quizás mais alto. A experiencia chilena, los 3 años de gobierno de Salvador Allende, me parece que es una experiencia extraordinariamente importante, es una experiencia que ainda está viva en todo nuestro continente, ni que decir los chilenos que ainda están lidando con los resultados de esa experiencia del gobierno, da reacción al gobierno da Unidade Popular, da reacción que significó a llegada en nuestro continente de experiencias de fascistas, el gobierno Pinochet, un gobierno caracterizado como un gobierno fascista, y que va a inaugurar en nuestro continente la primera experiencia neoliberal con la cual los chilenos ainda conviven, como todos nós convivimos, mas quizás los chilenos conviven más que ninguém. Y vean por qué es importante esa experiencia. Nós estamos hoy aquí en Brasil, y no solo Brasil, en el mundo todo, particularmente en los países capitalistas más avanzados, lidando con la cuestión de las contrarreformas, en particular a contrarreforma de la previdencia. Y Chile fue un país que fue más longe, exactamente en un cuadro de represión durísima, en un cuadro de una dictadura fascista, fue más longe en un caso de una reforma previdenciaria. Ela fue enteramente privatizada. Ahí no hay contribución empresarial, no hay contribución del Estado, es el propio trabajador que tiene que hacer su poupança en esos organismos de pensiones, en esas instituciones que se dedican a recibir a poupança y aplicar ese dinero, y con los resultados de esas aplicaciones financieras es que después los trabajadores, cuando llegue a hora de se aposentar, van a recibir sus aposentadorías. Y como todos ustedes saben, y todos estamos sabiendo, esa experiencia es una experiencia falida en Chile. El sistema previdenciario es un sistema que está falido, es el sistema enteramente privatizado. Y están aconteciendo hoy en Chile movilizaciones, los trabajadores precisamente repudiando ese sistema y exigiendo que ese sistema sea descartado, dejado de lado, y se instaure o se reinstaure un sistema público estatal para poder garantir efectivamente el derecho para los trabajadores. Entonces, no estemos en Chile, a experiencia propiamente dita de la Unidade Popular, que me parece que es una experiencia que debe ser pensada, rescatada, valorizada adecuadamente. Es un momento extraordinariamente importante de las lutas de los trabajadores y de las trabajadoras, y a reacción, a contrarrevolución que va a expresar un gobierno fascista de Pinochet, y no solo un gobierno de Pinochet. Nos vamos a vivir en los años 70 un momento de recuo por causa de la represión y de la reacción fascista en Argentina, en Uruguay, y el Brasil, que infelizmente fue un poco precoce a instalación de una dictadura empresarial militar, como se fala normalmente, más que yo no tendría problemas en decir que se trata de una dictadura también fascista, con características particulares, con características brasileñas. Fue un momento entonces de derrota en los años 70, y que deixou, no caso do Chile, ainda até nossos dias, as marcas do início da primeira experiência neoliberal. Depois, o neoliberalismo vai chegar a nosso continente através do consenso de Washington. Mas antes de chegar a esse momento do consenso de Washington, eu queria também me deter
en otro proceso revolucionario muy importante que tivemos en nuestro continente, que fue el caso de la revolución en Nicaragua, la experiencia de la Frente Sandinista de Libertación Nacional. Fueron 10 años de un proceso revolucionario, y aquí tiene una característica muy importante, me parece, también para la gente ir acumulando experiencia política y experiencias de lucha de los trabajadores y las trabajadoras, los povos, las camadas populares, que es el caso de la presencia de sectores ligados a un movimiento de la teología de la libertación, que me parece que es una grande cuestión para América Latina, ¿no? Nós somos un continente, independientemente de lo que cada uno de nosotros acredita en términos religiosos, somos un continente católico porque fuimos colonizados de esa forma, y el catolicismo deitó sus raíces en nuestro continente, y si queremos pensar un proceso revolucionario en nuestro continente, tenemos que lidiar con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, y tenemos que lidiar con el catolicismo, en fin, con toda influencia del movimiento católico. Y hoy en día quizás no apenas con el movimiento católico, sino también con todas las cuestiones religiosas de las religiones protestantes. Y entonces Nicaragua tiene esa característica muy interesante, ¿no? Que fue la participación del movimiento católico, de sectores del movimiento católico particularmente ligados a la teología de la libertación. Y haciendo un link con la situación contemporánea, ¿no? Como todos ustedes seguramente saben, Daniel Ortega, que fue en aquella época, ¿no?, un líder y un presidente de Nicaragua en todos esos 10 años, hoy también es presidente de Nicaragua, ¿no? Es una situación realmente paradoxal, quizás son en América Latina, ¿no?, un continente tan interesante, tan lleno de sorpresas. Ahora la Frente Sandinista, ¿no?, está en el gobierno de Nicaragua, y la Frente Sandinista y Daniel Ortega está de presidente de Nicaragua. Evidentemente esta Frente Sandinista está haciendo un gobierno que no es exactamente aquel gobierno revolucionario que nos imaginaríamos, ¿no? Le puede ser un ejemplo exactamente de los problemas de la revolución latinoamericana y los problemas de las situaciones de pacto social en nuestro continente, ¿no? Daniel Ortega está haciendo una política antiimperialista en relación con Estados Unidos, más pro-imperialista en relación con los investimentos chineses, en fin, tiene toda una otra estrategia, diríamos así, de desenvolvimiento económico con base en investimentos directos extranjeros, y ahí particularmente los investimentos chineses son el carro-chefe del desenvolvimiento económico. Mas eu queria também mencionar o caso do Daniel Ortega e da Revolução Nicaragüense por outro lado, que também é muito surpreendente, não? É o lado de que Nicaragua é um dos países, e a Frente Sandinista que está governando Nicaragua, é um dos países que tem uma posição em relação com a questão do feminismo muito reaccionária. Essa é uma coisa que particularmente me interesa. ¿Cómo es posible ser de izquierda y ser contra la descriminalización del aborto? En fin, ¿cómo es posible que existan esas configuraciones en nuestro continente? Vean que no solo en Nicaragua, ¿no? También en Ecuador, o Rafael Correa, que es uno de los líderes de la llamada gobiernos bolivarianos o gobiernos progresistas, también tienen exactamente ese mismo problema, ¿no? Além de ser un líder, en fin, que tiene algunas tonalidades antiimperialistas, él es profundamente conservador lo que dice respecto a cuestiones de género, LGBT, más particularmente de cuestión de género, ¿no? Mas yo quería rescatar a experiencia nicaragüense, y quería rescatar la experiencia nicaragüense en particular a cuestión del problema religioso con el cual en cualquier proceso de transformación nos tenemos que lidiar. Y como ustedes saben, la experiencia nicaragüense también fue derrotada. Estados Unidos aprendió a lidiar con los procesos revolucionarios y con los movimientos guerrilleros y creó una guerrilla en la Nicaragua, ¿no?, llamados contras, financiados por un esquema muy complicado de Estados Unidos que envolvía Irán, en fin, creó un sistema extremadamente complejo y consiguió derrotar a Frente Sandinista a través de un proceso electoral, más también a través de un proceso guerrillero. Y ahí fue que comienza para nós, a partir do ano 89, as políticas neoliberais, agora sim institucionalizadas a través do chamado Consenso de Washington,
que van a dar un norte, ¿no? Que van a hacer un programa los gobiernos conservadores y reaccionarios en nuestro continente a partir de esas formulaciones del consenso de Washington, que formulan de una forma clara, de una forma programática, ¿no? Los puntos que los gobiernos tienen que seguir para poder superar un problema que estaba colocado en aquella época, que era el llamado problema de la dívida externa, ¿no? Que lembran você, crió situaciones extremadamente complexas en nuestros países, ¿no? Particularmente en México, ¿no? Declaró moratorio, el propio Brasil va a declarar moratoria en los años 80, y la solución para las moratorias de la dívida externa va a ser el llamado consenso de Washington con su propuesta de privatizaciones. La forma de resolver el problema de dívida era privatizar las empresas estatales y realizar una serie de reformas económicas, políticas, que en definitiva son reformas de carácter de ajuste fiscal, o reformas que hoy llamaríamos nós reformas no sentido da austeridade, de cortar gastos sociais para que el Estado tuviese dinero sobrante, el famoso superávit primario, para con ese sobrante poder pagar sus dívidas. Y ahí se comienza un ciclo actual que nos estamos viviendo, ¿no? Donde la dívida externa pasa a ser un mecanismo por el cual no somos explorados y somos obligados a hacer esos famosos superávit primarios, y con ese excedente pagar una dívida que es impagable, ¿no? Porque es una dívida que permanentemente crece y que no se consigue pagar de forma ninguna. Ahora, en esa dinámica, no solo los intereses del imperialismo, sino también nuestras luchas, es verdad que con luces y con sombras va a surgir una resistencia muy importante al neoliberalismo. Quizás el fato más marcante de la resistencia al neoliberalismo fueron los acontecimientos en la propia Venezuela, aquel fenómeno conocido como el Caracazo. No sé si tiene como ser traducido para el portugués, ¿no? Fue la reacción de dos venezolanos a medidas antipopulares que estaban siendo adoptadas en la Venezuela en 1989, que va a generar todo un proceso de resistencias a las políticas neoliberales, no solo en Venezuela, ¿no? En varios otros países. Quizás el fenómeno venezolano fue más importante, hasta porque ese Caracazo fue un punto de partida del surgimiento de esa figura carismática, ¿no? Que va a ser Hugo Chávez. Eso también faz parte de nuestra historia latinoamericana, y cuando la gente piensa en la revolución, así como tenemos que pensar en la cuestión de nuestras tradiciones revolucionarias, que son muy fuertes, tenemos que pensar también en un movimiento católico, tenemos que pensar también en esa tradición que América Latina tiene de líderes carismáticos. En el caso de Hugo Chávez es claramente un líder carismático con sus luces y sus sombras. En algún momento fue un líder positivo y en otro momento puede haber sido un líder extremadamente negativo. Y ahí comienza, quizás a partir de un Caracazo, un ciclo actual de América Latina, donde en varios países triunfaron gobiernos ditos progresistas o ditos bolivarianos, gobiernos que de alguna forma se enfrentaban, ainda que de una forma tímida, a los intereses imperialistas, y promovían algunas reformas a partir de una situación de crecimiento económico provocado pela alta dos precios dos productos de exportación de nuestros países. Fue una situación ficticia, de crecimiento ficticio, porque no fueron realizadas reformas de fondo en nuestras economías, y por tanto, una vez que los precios de las materias primas que continuamos exportando desde siempre, cuando esos precios desabaron, también esas experiencias políticas desabaron, como está aconteciendo hoy en día en la Venezuela, ¿no? Donde realmente hay una situación de una tensión económica y política extraordinariamente alta, con posibilidades de que tenga un desenlace muy negativo para los trabajadores y para el pueblo venezolano. Más así como en la Venezuela, casi todas las experiencias reformistas, bolivarianas o progresistas, sea como se denominen, entraron en colapso a partir exactamente de la queda de los precios de las commodities, porque esos gobiernos no consiguieron hacer, quizás no tuvieron la voluntad política o deseo de hacer transformaciones económicas más profundas para poder mudar, pelo menos, la matriz productiva de nuestros países
e poder iniciar um processo de desenvolvimento com mais autonomia e não ficar tão atrelados aos preços de nossas matérias-primas. E quizás, já termino então, só para dizer, estamos quizás agora com o governo Trump em uma situação onde quizás voltan a ser colocadas as políticas de recolonización o una nueva ofensiva, diríamos así, monroísta, ¿no? Una nueva ofensiva de atrelar a América Latina a los intereses norteamericanos, una nueva ofensiva de América para los americanos. Ainda que eso es una situación que no está enteramente configurada, es una situación que está fluida, la situación política internacional, porque hay varios procesos en disputa, y por eso quizás no sería prudente decir que vamos camino a un nuevo ciclo de América para los americanos, un nuevo ciclo de recolonización de nuestro continente. Y hay muchas resistencias y hay muchas luchas que están en curso y por tanto el proceso está ainda en abierto. Bom, compañeras y compañeros, era eso que quería, por lo menos inicialmente, poder traer para ver si podíamos contribuir al debate de la situación latinoamericana, que reitero, me parece que América Latina tiene que ser pensada como un continente en revolución. Muito obrigado. As considerações finais vai ser num tempo bem menor. Então, o companheiro Luiz Acosta vai ter 5 minutos, vai estar começando por ele, e foi ele quem finalizou, e os companheiros vão ter 7 a 8 minutos por causa da tradução, ok? Mais algumas pessoas que precisam. Bueno, compañeras y compañeros, me parece que fue un debate muy interesante. Fico muy satisfecho de ver que a pauta de América Latina esté colocado. Es un tema muy importante. Nós sabemos que la revolución no es nacional, es una revolución no mínimo continental, y por tanto me parece un enfoque cierto pensar en América Latina. Es difícil hacer una contribución específica de tantos asuntos que fueron tratados en este momento, ¿no? Yo pensaría 4 asuntos como un itinerario de debates que están de alguna forma presentes en este momento. Hay un debate sobre el carácter de la revolución en América Latina. Hay otro debate que se deriva do primero, sobre cuáles son las fuerzas motrices, las fuerzas que participan en ese proceso revolucionario, que tiene a ver con la respuesta al carácter de la revolución. Hay otro debate sobre las vías de la revolución, los caminos concretos de los cuales la clase operaria, junto con los trabajadores, la intelectualidad, los camponeses, van a atravesar para realizar las tarefas revolucionarias. Y hay un último debate que son las formas de lucha concreta. Yo podría traer sobre las formas de lucha un debate que me parece que aconteció en los años 60, porque es mucho más fácil discutir un asunto que ya aconteció. Pero que usé en los años 60, una discusión sobre formas de lucha, había una polarización entre aquellos que falaban de lucha armada versus lucha falada. Había una dicotomía, ¿no? Unos son a favor de la lucha armada, lógico, el pessoal de la lucha armada decía que los otros eran a favor de la lucha falada y eran reformistas, etc. Y la verdad la respuesta cierta, ¿no? Cuando nos olhamos para atrás, es que todas las formas de lucha, no una u otra, todas. Y la arte de la política combinar las formas de lucha, ver cómo se combinan en una situación concreta todas esas formas de lucha. Esa sería mi opinión, ¿entienden? No es opinión de Andes, es opinión mía, de cómo lidiar con esta situación, de cuáles son las formas de lucha concretas, si vamos para Rúa, si vamos para las elecciones, si vamos para aquí, si vamos para allá. Todas esas formas de lucha. Hay luchas legales y hay luchas extralegales, todas. La arte de la política es combinar esas formas de lucha en una situación concreta para ver cuál es aquella que nos va a posibilitar transitar hacia aquello que nos estamos deseando. Entonces esa es mi reflexión. Nós temos que buscar los caminos de unidad, ¿no? Y unidad significa unir cosas diferentes, por eso es tan difícil, claro, unir aquellos que pensan iguales es muy fácil. A veces ni tanto, ¿no? Mas
buscar unidades con aquellos que son diferentes. Ahí hay que tener mucha paciencia, ¿no? Paciencia revolucionaria para realmente encontrar los caminos de unidad y a partir de ahí poder transitar y realizar las tarifas que nos estamos propondo. Na verdade, não vou usar todo o meu tempo, era só isso. Na verdade, tem muitos temas em debate e realmente não dá, neste momento, para entrar e aprofundar. E por isso, me parece que isso fica para agendas de debates em outros momentos, aqui ou em outros lugares. E então, agradecer o convite e parabenizar pelas intervenções e aproveito também para parabenizar os companheiros de Paraguai e da Argentina pelas suas contribuições para conhecer melhor a realidade do nosso continente. Obrigado. Saludar el debate fue muy intenso e muito rico. Dar uma saudação para o debate que foi muito intenso, muito rico. Y bueno, voy a ser breve también al explicar. Vou tentar ser breve para explicar. Lo que yo creo que está en criterio acá es justamente el régimen democrático burgués. O que eu acho que está sendo debatido aqui é precisamente o critério, né, do regime democrático burguês. Por la clase obrera en todo el país. Reivindico la intervención del compañero anteúltimo, no sé su nombre. Pela classe operária no país inteiro. Eu reivindico a intervenção do companheiro Gabriel da UERJ. Teniendo en cuenta lo que varios pusieron como el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en Argentina, Levando em consideração o que vários comentaram sobre a Frente de Esquerda e os trabalhadores na Argentina. en un principio se vio progresivo la unidad de la izquierda para enfrentar el ataque hacia la clase. Num começo foi progressiva essa unidade da esquerda para enfrentar o ataque à classe trabalhadora, Participando en las luchas obreras principalmente y difundiendo la necesidad de un gobierno de los trabajadores. participando nas lutas operárias e difundindo a necessidade de um governo dos trabalhadores. Pero en la actualidad ya no cumple ese rol, teniendo en cuenta que tuvo una adaptación al régimen burgués. Mas atualmente não cumpre mais esse papel, considerando que teve uma adaptação ao regime burguês. De hecho, en los procesos que conté anteriormente, la izquierda jugó un papel muy importante, el Frente de Izquierda. De fato, nos processos que contei anteriormente, a esquerda teve um papel muito importante, a Frente de Esquerda, frenando muchas luchas y canalizándolo la bronca en las urnas, como lo hace la burocracia. frenando muitas lutas e canalizando toda essa bronca para as urnas, como a burocracia faz. Y no avanzando en la conciencia de los trabajadores para qué es necesario un gobierno de trabajadores. Ao invés de avançar na consciência dos trabalhadores do porquê é necessário um governo dos trabalhadores. De hecho, voy a decir algo con respecto al 7 que yo mencioné antes, donde los trabajadores corrían a la burocracia sindical a botellazos, pidiendo un paro nacional y plan de lucha. De fato, eu quero comentar uma coisa do que aconteceu dia 7 de março, que eu comentei antes, quando os trabalhadores voltaram para correr a burocracia sindical com garrafaços, pedindo colocar uma data para a greve geral. La izquierda, el Frente de Izquierda, estaba a 2 cuadras haciendo un acto electoral. A Frente de Esquerda, os trabalhadores, estava a 2 quarteirões fazendo um ato próprio eleitoral. Los trabajadores no ven a la izquierda como alternativa, digamos, no ven como alternativa de gobierno.
os trabalhadores não veem a esquerda como uma alternativa de governo. Ya que sí participa en las luchas obreras, pero frente a un mismo problema confunden muchas veces las diferencias, llevan las diferencias que tienen en la clase. Já que participam sim das lutas, mas muitas vezes, frente aos problemas, levam suas próprias diferenças internas à classe. Entonces los obreros dicen, ¿no? La izquierda son 4 gatos locos y se pelean entre ellos. Então, o que os operários dizem é: a esquerda são 4 gatos loucos que brigam entre eles. Por eso no sirve el frente de izquierda para una salida electoral, sí sirve para la lucha y el desarrollo de la conciencia de la clase, que este sistema, esta democracia burguesa ya no sirve, hay que cambiar. Por isso, a frente de esquerda dos trabalhadores, na verdade, não serve para dar uma saída eleitoral. Sim, serviria para criar uma alternativa para as lutas e para avançar a consciência de que essa democracia burguesa já não serve, tem que trocar. Los trabajadores ya hicimos varias experiencias con diferentes gobiernos clásicos burgueses o frentes populares que implementaron de todas maneras los atropellos del imperialismo y de los patrones hacia los trabajadores. Os trabalhadores já fizemos várias experiências com diferentes governos, tanto puros burgueses ou nacionalistas burgueses como de frente popular, que implementaram os planos do imperialismo e os ataques aos trabalhadores. Llegando a la conclusión que no hay que cambiar de correa, de collar, sino que dejar de ser perros. Chegamos à conclusão de que não serve trocar de colar, a gente tem que parar de ser cachorros deles. Coleira. Cachorro não é palavra, seria... Cachorro. Bueno, muchas gracias. Muito obrigada. Bueno, compañeros, compañeras, creo que comparto plenamente que el debate ha sido riquísimo, políticamente hablando. Okay. Comparto, companheiros e companheiras, plenamente que o debate foi muito rico, politicamente falando. Hay avances en los acuerdos en cuanto a la caracterización de la situación de Latinoamérica. Há avanço enquanto os acordos da caracterização da situação de Latinoamérica. Por otro lado, creo que debemos apuntar a una mejor caracterización del rol y la responsabilidad que tiene la Conlutas en este proceso. Por outro lado, eu acho que temos que apontar uma melhor caracterização do papel e a responsabilidade que a Conlutas tem nesse processo. Yo no puedo negar mi preocupación sobre las diferencias que surgen en cuanto a qué tenemos que hacer. Eu não posso negar a minha preocupação sobre as diferenças que surgem enquanto ao que temos que fazer. Algunos compañeros hablaban acerca de que en realidad el programa revolucionario no está en discusión. Sin embargo, creo que existen orientaciones que tienen que ver con la táctica de construcción que son tan importantes que podrían, sí, originar o estar representando diferencias importantes desde el punto de vista programático. Alguns companheiros falaram que não está em debate o programa, né? Mas eu acredito sim que há algumas diferenças, se quer no caráter tático, que poderiam estar representando algumas diferenças programáticas. Quiero manifestar que por lo menos con referencia al movimiento sindical de mi país,
los compañeros brasileños están a años luz en cuanto al nivel político existente. Eu quero dizer que os companheiros, pelo menos em referência ou em comparação ao meu país, os companheiros brasileiros estão a anos-luz de diferença em quanto à qualidade do debate que está sendo colocado. Es importante quizás puntualizar los aspectos centrales de este debate que desde mi punto de vista se concentran en las diferentes visiones que tenemos o que se tienen en relación a la salida y a la orientación que tiene que tener las conductas y los revolucionarios en el Brasil. Eu quero apontar alguns pontos centrais em quanto à caracterização e a saída. La salida que la conducta y los revolucionarios deben... Em relação à saída, em relação à saída, que a conduta dos revolucionários tem que ter para essa situação. Acá hay una diferencia clara. Acá tem uma diferença clara. Porque hay algunos compañeros que plantean que la salida electoral está en contraposición directa a las acciones directas y la salida en las calles, la movilización y la lucha directa. Aqui há alguns companheiros que colocam a saída eleitoral como uma contraposição direta à ação direta e à saída nas ruas e na movilização nas ruas. Ha surgido también la posición de la necesidad de que para enfrentar a la burguesía, tanto en su expresión política tradicional como en su expresión de conciliación de clase, es necesario apelar a la táctica del frente de izquierda. Também surgiu a concepção de que para enfrentar a burguesia, tanto na sua concepção clássica quanto frente popular, é necessária a tática da frente de esquerda. Entonces surge la necesidad de definir si esa táctica a la que históricamente se apeló, porque no es nueva, es o no un abandono de la lucha revolucionaria. Então surge a necessidade de definir se essa tática a que se apela historicamente, porque não é nova, é ou não é um abandono à luta revolucionária. Por ejemplo, si son incompatibles. Por exemplo, se são incompatíveis. En la CCT no se ha avanzado mucho en esta discusión, lógicamente. Los compañeros de la CCT se limitan a ver entusiasmado en la televisión lo que sucede en el Brasil. Ahora, ya. Na CCT não se avançou muito nesse debate, né? Os companheiros no Paraguai se limitam a ver entusiasmados o que está acontecendo no Brasil. Ahora, yo soy militante también de un partido revolucionario que se llama Partido de los Trabajadores en Paraguay, y los compañeros también están en esta discusión con referencia a la situación del Brasil. Agora, eu também sou militante do Partido dos Trabalhadores, PT de Paraguai, e os companheiros lá estão num debate referência a qual que é a situação aqui no Brasil também. Compañeros, compañeras, yo creo que la caracterización de la situación de la lucha de clases es de fundamental importancia para definir este tipo de tácticas y que son muy importantes para el acierto político. Eu acho que a caracterização da situação é muito importante para definir o tipo de tática que vai ser central para um acerto político. Yo no conozco a profundidad en realidad, entonces me reservo en cierta forma una posición que digamos pueda sostener y que crea que se refiere a la posición correcta.
Eu não conheço em profundidade os elementos, então eu me reservo uma posição específica em relação ao qual que tem que ser a posição correta. Finalmente, considero que estas diferencias son normales en un proceso como el que vive el Brasil y Latinoamérica. Finalmente, eu acho que essas diferenças são normais num processo como o que está vivendo o Brasil e Latinoamérica toda. Sin embargo, al mismo tiempo, creo que si cometemos errores en la orientación, pueden ser muy caros, pueden costarnos muy caro. Porém, eu acredito ao mesmo tempo que se nós cometemos um erro nessa situação, isso pode custar muito caro. Una receta que para los revolucionarios nunca puede representar ninguna pérdida. Uma receita que para os revolucionários nunca pode representar uma perda, Que puede sonar muy empírica, pode parecer meio empírica, es pegarnos siempre a las luchas y a la clase obrera. é sempre se colar nas lutas e na classe operária. Muchas gracias y felicidades y un agradecimiento por Em nome das CSP com Lutas, a gente agradece a participação do companheiro Júlio, companheiro Sebastião e do Luiz Acosta.